torácica. Esto está en su presentación, así que ya van a poder contrastar la información, ¿ya? Y ahí tienen un poco la ventaja. Una vértebra tipo torácica tiene características bastante claras. Una es que va a tener un cuerpo, que es de donde yo la tengo sujeta en este momento, ¿ya? Y este cuerpo tiene una longitud y tiene un espesor bastante claro, ¿ya? Es una estructura alargada, más bien cilíndrica, ¿sí? Y que va a tener también un arco. Y ese arco, el punto de unión entre el arco y el cuerpo, se denomina pedículo, que es el punto central, ¿cierto?, entre el arco y el cuerpo, aquí, ¿ya? Entonces todo de aquí hacia arriba, o hacia dorsal en este caso, va a ser el arco, con todas sus estructuras, y desde el pedículo hacia ventral, en este caso, va a ser el cuerpo. Vamos a tener, pensando en el arco, ¿ya? Vamos a tener dos estructuras que son importantes. Primero, estas dos pequeñas alas, ¿cierto?, o eminencias, que van a ser los procesos transversos, ¿ya? Y junto con ello vamos a tener un proceso espinoso. Importante mencionar que ambas estructuras salen desde el arco, no salen del cuerpo, salen del arco. Proceso espinoso y proceso transverso. Así también nos vamos a dar cuenta que en el mismo arco, ya en la parte dorsal del arco, vamos a tener dos procesos o dos superficies articulares, que son los procesos articulares craneales. Y así también vamos a tener dos procesos articulares caudales. Ambos están en la parte baja o en la parte más distal o ventral, digámoslo así, del proceso espinoso. Porque aquí voy a tener los procesos articulares craneales y aquí tengo los caudales. ¿Está? Ahora, porque aquí tú te das cuenta que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 superficies de contacto en la vértebra, ¿ya? Pero los articulares craneales y caudales son 2 por craneal y 2 por caudal. Ahora, si tú te das cuenta también, en la vértebra, en el cuerpo, vamos a tener una superficie mucho más convexa, ¿ya? Y esto apunta hacia craneal. Y la superficie cóncava va hacia caudal. Por lo tanto, si yo coloco esto, ¿cómo va esto? ¿Cómo tengo que posicionar esto? El cuerpo tiene que quedar en una posición vertical. Horizontal. Así. Si esto queda horizontal, inmediatamente tú te vas a dar cuenta que, ok, la concavidad va hacia caudal y la zona convexa va hacia craneal. Inmediatamente tú te vas a dar cuenta que el proceso espinoso va en una dirección dorso-caudal, ¿cierto? Va hacia arriba y hacia atrás. Entonces, esto tú ya no podrías equivocarte. Pero aquí yo no puedo decir, esta es una derecha o una izquierda, porque obviamente no es un hueso par, ¿cierto? Entonces va solamente en el esqueleto axial, ¿ya? Ahora, si tú te fijas en la parte caudal del cuerpo, te vas a dar cuenta que aparece este mono, ¿cierto? Siempre lo muestro así, que parece un Mickey Mouse, ¿cierto? Una cabeza y sus dos orejas, ¿cierto? Medio amorfo el Mickey Mouse, pero se entiende, ¿ya? La cabeza con las dos orejas. Eso es importante, porque si yo tengo la cabeza de Mickey aquí y las dos orejas de Mickey acá, ¿qué me está indicando esto? Que esto va hacia caudal y aquí hay algo que está articulando. Estas dos facetas articulares articulan con algo. Entonces, si yo veo, ¿quién debería venir acá atrás? ¿Quién viene aquí en caudal? ¿Quién engancha acá? Otra vértebra, justamente. Otra vértebra. No es esta, ¿entiendes? Pero vamos a ver de vuelta. Aquí ya un poquito más parecido. Entonces tú, claro, te vas a dar cuenta que esta superficie articular va a articular con la parte craneal de la otra vértebra, ¿cierto? Ahí. Y la superficie articular caudal articula con la craneal de la que está atrás, ¿cierto? Y ahí se va formando todo el proceso hacia atrás. Ahora, volviendo al tema de las orejas de Mickey. ¿Qué va a pasar acá? Si yo veo esta superficie y yo coloco otra vértebra acá, esto va a articular con alguien que sigue, ¿cierto? Y aquí tenemos otra cabeza de otro personaje. Tenemos la cabeza y dos orejas más. ¿Te fijas? Hay dos orejitas más. Cabeza
y 2 orejas. Entonces vamos a tener esta superficie convexa y 2 fosetas articulares, una a cada lado. Y esto es lo que va a articular con la vértebra que sigue. Entonces, si tú te fijas, las orejas de craneal articula con las de caudal. Ahí. ¿Cierto? Y te vas a dar cuenta que se va a formar una cavidad ahí, ¿cierto? Articular. ¿Sí? Por lo tanto, ¿quién va a articular ahí? Una costilla. Pero, ¿qué parte de la costilla? La cabeza de la costilla. La cabeza de la costilla va a articular en ese espacio. ¿Ya? ¿Te fijas? Ahí. Entonces, entre esas 2 fosetas articulares que están en la parte craneal y caudal de cada cuerpo vertebral, va la costilla. Y eso te va a generar una articulación, que es la articulación costo-vertebral. Costo de costilla, vertebral. Ahí. ¿Ya? Entonces, así también nos vamos a dar cuenta que en el proceso transverso también existe una superficie articular acá. ¿Te fijas? Y en esta superficie articular también, va a la redundancia, articula alguien, que es el tubérculo de la costilla. Entonces tengo la cabeza, el cuello y el tubérculo. Entonces yo voy a tomar la cabeza, ahí, y el tubérculo, se entiende que no es la misma, por favor, se entiende, va ahí. ¿Ya? Y eso significa que vamos a formar otra articulación ahí, que es la articulación costo-transversa. Entonces la articulación costo-vertebral es la cabeza de la costilla con las facetas articulares del cuerpo de la vértebra. Y la costo-transversa es la superficie del tubérculo con las superficies articulares del proceso transverso. Por eso es costo-transversa. ¿Ya? Ahí. ¿Ok? Entonces ustedes ven eso, lo comparan ahí, en este espacio acá, ¿cierto? Ahí pueden hacer el mismo análisis. ¿Se entiende? Ahora, si tú te fijas también, vamos a tener un espacio aquí, importante, donde va el canal medular, ¿cierto? Por aquí va pasando la médula espinal completa. Pero, a su vez, nos vamos a dar cuenta que entre cada vértebra va a tener un espacio, un foramen, ¿ya? Todas las vértebras tienen forámenes por los lados, lateralizados. ¿Por qué? Porque va a ir avanzando ¿cierto? Y sale un ramo nervioso. Avanza y sale otro ramo nervioso. Avanza y otro. Y avanza y otro. Y así comienzan a salir todos los ramos nerviosos que van a inervar toda la musculatura torácica, abdominal, ¿cierto? Cervical, en fin. Porque van saliendo desde la médula espinal. Eso lo vamos a ver más en detalle en neuro. Pero importante ahí, ¿cierto? Eso que sale de ahí. Ahora, ese foramen vertebral va a ir cambiando de acuerdo a cómo vayamos avanzando. Entonces, ya teniendo clara la vértebra tipo, vamos a ver ahora las variaciones entre las vértebras, no entre especies, entre las vértebras. La primera vértebra, si entendemos que es la primera vértebra cervical, antes de seguir, ¿podrías abrir un poquito la pantalla? Siento que está